Estamos continuando en esta serie que lo he titulado Los iracundos. Los peligros que existen en cuanto a la ira, el enojo, estar enojado, estar con ira. Hay muchos peligros para las personas que fácilmente se puede enojar y puede llevarse a lo que es la ira. Es una característica no buena en el ser humano. Una persona debe estar siempre consciente de qué dañino puede ser la ira. La ira de un hombre lo hace parecer como un pagano, como una persona animal. Esto según el Zohar, como hemos visto que la palabra del Zohar usa la palabra de enojo como impureza o paganismo cuando describe a un hombre que está enojado. Hay otros pecados que también dañan físicamente, pero solamente el enojo, la ira, es la que destruye el alma. Cuando un hombre se enoja y está en esa rabia, corta lo que estropea su alma en pedacitos. Es como un fuego que consume lo interior. Eso, si ustedes quieren saber, es lo que es parte de la esencia del infierno, de lo que es Gehinnom. Ese infierno es una ira que quema y destruye el alma. El enojo de un hombre cuando se rebela contra su creador no es mejor que un pagano. El enojo o la ira causa que un hombre pierde la percepción, su juicio, su discernimiento es distorsionado. Aun cuando un profeta pierde el don de la profecía es cuando está en el estado de ira y a propósito, cuando reprenda algún mal, como hizo Moisés, y llegó y se enojó contra Eleazar y Itamar, los hijos de Aarón, no pudo, por causa que ellos no participaron en la ofrenda de pecado, los sabios comentan que se le había perdido lo que era ese don. Uno que llega a enojarse, aun si fuera un profeta, su profecía se aparta de él o de ella. El enojo o la ira también nos lleva a pecar. Está escrito, hombres que trabajan juntos con rabia pierden el control propio. No se reconoce que lo están haciendo y son capaces de cosas que nunca bajo un pensamiento normal hubiesen pensado que podrían hacerlo. La rabia depriva al hombre de su mente racional y lo involucra en una lucha y en una contención. Y es imposible de que la persona no caiga en un pecado serio, como matar, como herir, como hacer daño. Eliahu dijo a Rabbi Yehuda, no venga al enojo, no seas que pecarás o que peques. El Talmud explica que una persona que llega a enojarse es una señal de que tiene más pecados que méritos, sí, más pecados que méritos. La explicación es lógica. Si no tiene control sobre sus propias palabras, sobre sus propias obras, sus aseos, el que se enoja eventualmente lograría virtualmente hacer cualquier pecado, aun transgredir todos los mandamientos de la Torá. Un hombre tiene que removerse de lo que es la ira y el enojo de su corazón con el fin de ser salvado del infierno, de Gehinnom, y se halla entonces digno de una vida del mundo venidero. Si una persona llega a enojarse, aún el fuego del infierno arde para esa persona. El enojo también nos lleva a ciertas características muy negativas. El enojo o la ira trae a la persona a ser cruel o a la crueldad. Y es como dicen en Éxodo capítulo 22, yo vendré a enojarme y te mataré con espada. El enojo trae a una persona a tener audacidad. Como resultado de su enojo no se humilla ni admite la verdad. El enojo hace que el hombre tenga sed de venganza y plantea odio en sus almas. El hombre o el ser humano que tiene poder de vengarse lo haría. Y si lo fuerza a hacerlo, fuerza a controlarse a sí mismo a circunstancias que no lo permite tomar la venganza y suprime lo que es enojo, la cual resulta en odio profundo en su alma, algo que daña con amarguras profundo el ser. Como está escrito que la característica del enojo y la ira es un mal excediente.
que acelera muchas otras malas cualidades. Entre eso habita entre las bestias inmundas y silvestres, bestias de pájaro como los buitres. El enojo se compara a las serpientes cuya comida es el polvo debajo de él. Igualmente, una persona que se enoja, que es iracundo, en sí está promoviendo el enojo y la contienda donde quiera que él o ella vaya. Usted ha visto personas que dicen, no se mete con esta persona, que esta persona sí es problemática, no vas a buscar la lengua de fulano de tal, o se enoja por cualquier cosita, ten cuidado de tal persona. Estos son personas iracundos. En el primer paso trataremos de entender y perfeccionar estas características que nos dicen los sabios. El sabio y piadoso debe tomarse sobre sí mismo de nunca permitirse el enojo o el odio en su corazón, porque ahí es donde se inicia todo esto. La lucha de un corazón abierto, amplio, es para aceptar las obras de todos los seres humanos, sea que sea buena o mala. El enojo y la ira es resultado de una sola cosa: el orgullo. Hay muchas personas que son muy orgullosos, que son muy pretenciosos de sí mismos, que no se puede decir una cosa porque se ofenden por cualquier cosa. Cuando una persona arrogante de voluntad es quebrantado y su demanda no es cumplido, llega a enojarse, llega a ser ofendido o ofendida. La persona humilde está consciente de sus fallas y no permite que sea puesto en una trampa por el enojo. Trata de todas formas de buscar la forma de salida, de disminuir la contención cuando está elevado. El orgullo y el enojo lleva a la persona a una de las cualidades más feas, más horribles que hay, que es la ira, lo que es el orgullo. Por causa del orgullo, el enojo y el resentimiento continúa hirviendo dentro del corazón que se ha expresado abiertamente. La ira y la arrogancia estimulan el deseo de autoridad y el poder y el hambre de poder. El enojo, la ira y el orgullo lleva a la persona al odio de aquellos que están y son superior que él o ella en posición y en logros. Además, como habíamos dicho en el video anterior, el enojo y la ira descalifican a un maestro. En el Porqué Avot nos dice en el capítulo 2, verso 6, y está escrito que una persona con un temperamento caliente no puede enseñar. ¿Por qué? Porque los estudiantes de tal hombre tendrían miedo de hacerle preguntas, por miedo de enojarlo. Cuando hace preguntas, no tendrá la paciencia de poder responderlo apropiadamente. Y él les dará una respuesta en ira o en enojo, la cual ellos no van a poder comprender. El Hazon Ish escribe que el maestro que reprenda a un estudiante en enojo o en ira, con lenguaje fuerte, gana muy poco. Sus estudiantes pueden estar conscientes de su error y decidir no repetirlo. Mientras tanto, aprenda de lo que es su maestro, de actuar con paciencia, y como ejemplo personal es el mayor maestro, la paciencia. Y la paciencia lleva a la perseverancia. Y un estudiante que siempre imita el comportar de su maestro, que es paciente, logrará mucho en su vida. El siguiente experiencia fue relatado por el cabalista y jajam, el rabino Jaime Vital, de España. Cuando fui enseñado por mi hermano, yo llegué a enojarme con él por causa que él no estaba aplicándose a sí mismo a mi satisfacción. Aun cuando el enojo era por gusto, por el solo hecho de la Torá, mi gran maestro, el rabino Yitzhak Luria, me reprendió fuertemente y me avisó urgentemente con los terribles peligros que uno puede llegar cuando se deja llevar por cualquier forma de enojo o ira. La ira previene el éxito. ¿Usted quiere ser exitoso? Tienes que controlar la ira, porque una persona iracundo, aun si es por justicia o por la verdad o por el respeto de los demás, es incapaz de cumplir cualquier cosa en su vida. Es una persona que no es exitoso. Cualquiera que logra esto, vencer su propia ira,
su enojo llegará y lo destruirá. Nuestros sabios nos dicen que la grandeza que ha sido decretado es si una persona se enoja, lo pierde todo. Aún como está escrito, una persona no debe sorprenderse que está ocupado con los asuntos del día y de noche, pero no ve éxito. Esto es por causa de la ira que causa el espíritu de pureza a apartarse de él o ella, y es reemplazo por un espíritu de impureza. Y el espíritu de impureza marca a la persona en todo tipo de área de su vida, no solamente en la área de moralidad, o mejor dicho, inmoralidad, sino aún de carácter, de bretero. Todas esas cualidades van junto a un espíritu impuro. Un hombre que lucha a ser exitoso en la Torah seguramente lo animará el que controle su enojo y su ira y su impaciencia, y recordar que la Torah solamente puede ser explicado cuando realmente no es fácil de enojarse. El enojo también es comparado a la idolatría. ¿Cómo es posible que hoy en día y en nuestra época una persona puede sacrificar sacrificios? Hay ídolos que no son dioses, hay imágenes, cosas que son de materia terrenal, cosas que no es de en sí, no son divinidades. La respuesta es fácil. Una persona rehúsa de comer por causa que está enojado y considera como si hubiese ofrecido y servido a los ídolos. Cuando uno se enoja, créame, estás dejando que la idolatría sea servido por usted. Porque usted es el Dios, usted es su divinidad, que ahora, por causa que estás enojado, tiene que hacer todo lo que usted manda. La ira indica algo más profundo. La ira o los iracundos muestra la falta de fe en Dios. El papel del sumo sacerdote era servir a Dios en santidad y mantenerse puro. Y esto se lograba totalmente y solamente confiando en Dios y impartiendo esa fe a los demás. Verdaderamente uno puede entender que los eventos planificados por la providencia divina y cualquier otra cosa que ocurre en la vida de una persona es para su bien, aunque no lo pueda entender. Un sumo sacerdote es avisado de nunca permitirse venir bajo el espíritu de impureza. Esto significa que uno nunca debe estar quejándose por todo. Se queja por la comida, se queja por lo que es el vestuario, se queja por su vivienda, se queja por su estado en su vida en este momento. Todo es una queja a la persona, iracundo. Nunca está satisfecho con nada de lo que posee o tiene. Y esa quejadera trae a la persona a una alma impura. Quejándose es una forma de ira. Pero la ira no solamente termina ahí. Pone en peligro, escúchame mujeres, si está embarazada, pone en peligro cualquier parto de nacer. Una vida de un niño que todavía no ha nacido, puedes perderlo por causa de la ira. La ira ha causado muchos abortos, que ha destruido su propio hijo, y peor, lo que es lamentar que había perdido una vida que Dios te quiso dar en el momento de tu enojo e ira. Lo perdiste todo. La ira es también dañina a la salud. El enojo produce que el cuerpo se caliente y causa una fiebre aún hasta la muerte, y que puede levantar todo tipo de problemas de los nervios, incluyendo la locura. Es particular la ira en cuanto a la salud mental, corporal y aún de comer después de enojarse. Muy dañino. Las investigaciones médicas han mostrado que una persona que se enoja, la sangre se congela más rápido, las células aumentan dramáticamente y los músculos, llevando al estómago lo que es el vacío del contrato, previene que la comida pueda salir del estómago. Los procesos digestivos también son afectados cuando se contrae lo que es el estómago. Los dolores del estómago son sentidos después de enojarse, que no tiene ganas de comer, que no puede ni siquiera saborear nada. Y el corazón comienza a batir más rápidamente, 180 a 220
por minuto, manteniendo un estado de enojo hasta que pueda calmarse. La presión de la sangre puede aumentar y en consecuencia, lo más trágico que la persona puede darse un ataque cardíaco durante ese devoroso de enojo o de ira. La sangre puede aumentarse hasta el grado que lo que es las venas de la sangre y del corazón puede fallar. Una descontracción del corazón causando una angina pectoris, bloqueando las arterias principales, y Dios lo libre, puede ser fatal. Además de todo esto, una persona que se restringe del enojo cumple con un mandamiento precioso de la Torá. Dice, y tú guardarás tu salud con mucho cuidado. Nosotros hemos de cuidar nuestra salud, lo que ponemos en nuestra boca, el temperamento que llevamos a tener, como dice en Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Es un mandamiento de cuidar nuestra salud. Ahora vamos a ver en el próximo video los galardones cuando nosotros no nos permitimos enojarnos. Eso en el próximo. Shalom, shalom.